Hola a todas y a todos. Hoy en la ayudantía veremos un ejercicio que se muestra acá en PESIM, que consiste en un circuito simple con resistencia, una fuente de voltaje continua de 20 volts y básicamente lo que vamos a trabajar va a ser la ley de corriente de Kirchhoff, la ley de voltaje de Kirchhoff. También vamos a trabajar con lo que son los divisores de voltaje y de corriente. Y por último, eh, vamos a simular estos circuitos tanto en MATLAB como en PSIM. Y también nos ayudaremos de MATLAB para resolver en la calculadora un sistema con matrices, un sistema de ecuaciones con matrices. Bueno, vamos a la pizarra y vamos a empezar con nuestro primer circuito. Entonces, en este circuito nos dicen que hay que obtener la resistencia equivalente y también nuestra corriente total. Por lo tanto, hay que analizar el circuito, sus conexiones. Tenemos conexiones tanto en serie como en paralelo de la resistencia. Por ejemplo, notamos que esta que está acá, estas dos resistencias, si las agrupamos, podemos decir que están en paralelo. Paralelo, ¿cierto? Y sabemos también que una mnemotecnia eh, para calcular la resistencia en paralelo eh, resulta que es la R1 por la R2 dividido en la suma de las dos. Es una mnemotecnia, que se hace más fácil el cálculo. Y sabemos que la resistencia que están en serie solo es la suma de R1 más R2. Esos son los conocimientos que hay que tener en cuenta. Entonces, una vez sabido todos esos conocimientos, vamos a empezar a simplificar este circuito que se encuentra aquí, que es bastante simple. Tenemos, como digo, agrupar la resistencia en paralelo y reducirla hasta quedar con una sola resistencia, que esa resistencia será nuestra resistencia equivalente total del circuito. Entonces, vamos a hacer una flechita para acá, indicando que vamos a hacer una reducción del circuito, pero va a ser equivalente al circuito que tenemos original. Por lo tanto, vamos a empezar desde el lado de la derecha hacia la izquierda, para ser un poco más ordenado. Entonces, redibujamos nuestro circuito. Aquí arriba seguimos teniendo la de 390. Bueno, esto vale un kilo, 20 volts, más o menos, con su polaridad respectiva. Tenemos la resistencia de 150. Bajamos y tenemos nuestra resistencia de 220. Habíamos dicho que esta era de 150. Y ahora se viene la reducción de estas dos. Estas dos que yo había seleccionado anteriormente, hay que hacer una reducción. Utilizando la memotecnia que le había dicho anteriormente, tenemos que esta resistencia que está acá va a ser 440 por 440 dividido en la suma de 440 más 440. Aquí hay que notar algo importante, como estas resistencias tienen un valor igual, es decir, ambas con el mismo valor, vamos a notar fácilmente que lo vamos a agrupar aquí para que se note de inmediato. Esto es lo mismo que 2 por 440. Ahora, si simplificamos, observen qué pasa. La resistencia equivalente va a ser igual a la mitad de las originales. Entonces va a ser 210. Perdón, 220. 220. Por lo tanto, aquí anotamos 220. Esto lo vamos a dejar un poquito más para el lado, lo vamos a achicar. Solo era a modo de explicación. Ahí está. Ahora tomamos este mismo circuito. A ver si lo podemos copiar. Esto lo vamos a poner un poquito más para allá. Para hacer más didáctico y más corto. Lo copiamos. Pero ahora agrupamos estas dos que se encuentran acá. Estas. Las vamos a agrupar. Y nuevamente están en paralelo. Y nuevamente es el mismo valor. Por lo tanto, ya sabemos que va a ser la mitad. Entonces vamos a borrar esta y vamos a dejar una sola de las dos. Ahí la borramos y va a ser la mitad ahora. Por lo tanto, esto es 110. Ya.
Ahora notamos que estas que voy a agrupar acá, estas dos, están en serie. Van a estar en serie. Por lo tanto, solo tenemos que sumarlas. Vamos a redibujar entonces con una flechita indicando que vamos a hacer el circuito equivalente con la reducción. Y tenemos nuestra fuente de voltaje que es de 20 volts, nuestra resistencia de 390. Seguimos para acá, bajamos y nos encontramos con la resistencia de 1 kilo. Aquí está. Y ahora esta resistencia que está acá va a ser la suma de 150 más 110 que nos da 260. Ya. Entonces ahora notamos nuevamente que estas de acá, estas que están acá, nuevamente están en paralelo. Entonces vamos a dibujar nuestro circuito. Tenemos nuestra fuente de voltaje, más menos, y vamos a dejar una sola resistencia. Y esa resistencia va a ser el producto de 1000 por 260, dividido 1000, 260, que es la suma. Y eso nos va a dar aproximadamente un valor de 206,35. Esto está medio en ohm. Ya. Entonces anotamos acá nuestra resistencia de 390 y acá nuestra resistencia que calculamos que es de 35 ohm. Ahí está. Esto sigue siendo 20 volts por si acaso. Oh, nos encontramos nuevamente que están en serie. Por lo tanto, solo hay que sumarla. Y sería nuestro último circuito. Entonces, nuestro circuito quedaría con una sola resistencia, como lo había mencionado. Y esta va a ser nuestra resistencia equivalente. Y va a ser la suma de 390 más 206,35, que nos da un resultado de 596,35. Esto sigue siendo 20 volts. Está medio en volt. Ya. Entonces, vamos a notar por acá que nuestra R equivalente va a ser igual a 596,35 y no olvidar nuestra unidad de medida. Ahí está. La vamos a enmarcar como una respuesta. También, si recuerdan, nos pedía en este mismo circuito nuestra I total, que sería la corriente que sale desde la polaridad positiva y recorre la malla, una malla, en sentido horario. Entonces esta sería nuestra I total. Ahora, recordando la ley de Ohm, tenemos que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. A nosotros nos están pidiendo lo que es la corriente. Por lo tanto, si despejamos la corriente, vamos a tener que hacer el voltaje sobre la resistencia. Ahora, si anotamos nuestro voltaje, que es 20, y nuestra resistencia que tenemos, que es de 596,35, eso nos da un valor de aproximadamente 33,5 miliamperes. Esa es la unidad. O también se podría anotar como I igual a 33,5 por 10 a la menos 3 y unidad ampere. O también puede ser I igual a 0.0335 y esto está en ampere. Entonces esta sería nuestra I total. Ahí está. Bastante simple nuestro primer circuito. Entonces repasando, nos pedían, ¿cierto? Hacer la reducción de este circuito, obtener nuestra resistencia equivalente, paso a paso lo hicimos. Y por último, obtener nuestra corriente total, utilizando la ley de Ohm. Bueno, ahora vamos a ir al inciso B, que consta del mismo circuito, pero eh, veamos qué nos pide. Nos pide calcular la corriente en la resistencia de 150 utilizando el divisor de corriente. Entonces vamos acá y nos piden la corriente, acá lo voy a anotar, nos pide la corriente que pasa por la R de 150, pero hay que utilizar el divisor de voltaje. Por lo tanto, yo voy aquí, voy a hacer una pillería y notamos que esta corriente que calculamos, que la tenemos aquí abajito, que era de 33,5 mA, es la misma corriente que circula por acá. Vamos a cargar I total. Es la misma. Ahora, si están de acuerdo conmigo, esa corriente es la misma que circula
hasta acá, que está entrando a este nodo, este que está acá, ese nodo, ¿verdad? Entonces esta corriente la vamos a colocar I total, es la misma, sigue siendo la misma, solo que aquí se va a dividir en dos ramas diferentes. Y aquí es donde vamos a usar el divisor de corriente para obtener la corriente que circula en la R150 que nos piden. Ahora, si nos vamos al circuito acá, notamos que la corriente que tenemos que obtener la vamos a marcar de rojo, la vamos a marcar. Esta corriente que pasa por la R150. Y esa corriente es la misma que circula por acá. Porque recuerden, si reducimos en un circuito de resistencia en serie, la corriente es la misma que pasa por la reducción de las dos. En este caso, esta corriente que está acá va a pasar por la de 150 y va a pasar también por la de 110. Entonces, utilizando eso, vamos a usar ese circuito que yo le indiqué. Y esta corriente que está acá la voy a marcar en rojo. Sabemos que es la I total. Esa I total, entonces se va a subdividir en dos. Porque no puede pasar la misma corriente, el mismo valor de la corriente por ambas ramas. Por la ley de corriente Kirchhoff-LSK. Entonces vamos a utilizar nuestro divisor de corriente. Ahora, vamos a darlo aquí en un apartado, lo que es un divisor de corriente. Ahí está. Entonces, ¿qué nos dice nuestro divisor de corriente? Acá. Vamos a ir acá. Después esto lo vamos a achicar para que no moleste. Ya, pero básicamente esto nos dice. Tenemos una resistencia 1, una resistencia 2 y tenemos una corriente I total que viene, en este caso vendría desde acá, y se va a separar en dos caminos. Estos dos caminos están acotados por una resistencia 1 y una resistencia 2. Por lo tanto, si queremos conocer, por ejemplo, la corriente que pasa en la resistencia 1, que sería esta corriente que está acá, que voy a marcar por acá, si queremos conocer esa corriente, y en la corriente el de la resistencia 1 va a ser igual. Entonces, a la I total que viene, a la I total que está entrando, multiplicado por qué cosa? Por la resistencia opuesta y dividido en la suma de R1 más R2. Ahora bien, se preguntan, si yo quiero calcular esta corriente que está acá, entonces vamos a calcularla. Sería la corriente que circula por la resistencia 2 va a ser nuevamente la I total multiplicado ahora por la R1. Y adivinen qué, dividido en la suma de ambas. Ahí está. Entonces, este conocimiento que está acá lo vamos a implementar a este circuito que está acá, porque nos piden obviamente calcular la corriente que pasa por la R150, que sabemos que está agrupada, que está contenida en esta de 260, pero utilizando el divisor de corriente. Entonces lo vamos a implementar. Entonces implementándolo, vamos a suponer que nuestra R1 es de 1000 y vamos a darnos cuenta que nuestra R2 es de 260. Ahora nos piden esta corriente que está acá. Si se fijan acá sería la de R2. Entonces calculemos. La corriente, le vamos a colocar INR de 150 porque esa es la que nos piden. Es solo un nombre solamente. Va a ser igual al I total. I total ya la conocemos. La había dicho anteriormente que era de 33, perdón, 33,5 por día a la menos 3. Aquí hay que utilizar los valores tal como son medido en amperes. Y eso multiplicado por qué? Por la resistencia opuesta, o sea, por R1. Entonces voy y coloco por 1000. Dividido en qué? En la suma, que es 1000 más 260. Ahora si calculamos, realizamos este cálculo, ¿cierto? Nos da que la corriente que circula por la resistencia de 150 va a ser de 26,6 miliamperes aproximadamente. Esto está aproximado, obviamente, por los cálculos son mucho más decimales, pero lo vamos a dejar acotado a 26,6 miliamperes. Bien, ahí está. Tan simple como eso. Eso es nuestro divisor de corriente. Ahora nos vamos al inciso C, nuestra letra C, y nos pide calcular el voltaje en la R390 utilizando divisor de voltaje. Entonces, nos vamos a nuestro primer
ejercicio, ¿cierto? Que era la reducción. Y nos está pidiendo el voltaje que cae en la 390. Acá, en esa resistencia. Ese voltaje nos está pidiendo. Entonces, igual vamos a usar una pillería y nos vamos a ir al penúltimo, perdón, al penúltimo circuito que está acá. ¿Por qué? Porque obviamente si nos damos cuenta conocemos nuestra corriente que sigue siendo la I total. Y esta corriente nos va a servir para calcular lo que es nuestro divisor de voltaje, porque este voltaje que está acá, que es nuestro voltaje entregado por la fuente, se va a subdividir en dos voltajes, en estos dos voltajes que están acá. Y por la ley de voltaje de Kirchhoff sabemos que la suma de todos los voltajes que caen, ¿cierto? En nuestra malla tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, este voltaje de 20 volts tiene que ser igual a la suma de estos dos voltajes. Es por tanto que los 20 volts se van a dividir tanto acá como acá y los dos van a sumar 20 volts. Ya. Entonces, aplicando este circuito que yo lo menciono acá, vamos a hacer nuestro divisor de voltaje. Nuevamente voy a hacer una acotación aquí al ladito para que ustedes observen, tengan conocimiento de qué es lo que es un divisor de voltaje. Entonces, anotamos R1, vamos a anotar R1, vamos a anotar R2, ¿cierto? Y este lo vamos a llamar nuestro V total. Ahora, si queremos obtener el voltaje que cae en nuestra R1, voltaje que cae en nuestra R1 va a ser igual a, ¿qué va a ser igual? A nuestro voltaje total, ¿cierto? Que este que está acá, multiplicado por ahora nuestra resistencia de interés, dividido en R1 más R2. Y ahora, con eso podemos realizar al tiro el cálculo acá. Por lo tanto, nuestro voltaje en la R de 390, que es la que nos piden, va a ser igual a nuestro voltaje total, ¿cierto? Multiplicado por la resistencia de interés, que es donde queremos conocer nuestro voltaje, que es esta de 390, esta la voy a marcar ahí, 390. Entonces la multiplico por 390 y la divido en la suma de los dos, que da 596,35. Haciendo ese cálculo, yo tengo previamente anotado ya, eso nos debería dar aproximadamente 13,08 volt, medio volt. No voy a olvidar las unidades nunca. Ya. Eh, ¿Cómo hacer que me crean? Muy bien. Si se acuerdan, teníamos nuestra I total. Acá. Esa era nuestra I total. Y para que me crean, vamos a hacer el cálculo de otra manera. Utilizando que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Queremos nuestro voltaje. Muy bien, lo sabemos, ¿cierto? No lo sabemos, perdón. Entonces, B de 390 va a ser igual a la corriente que circula por esa resistencia. ¿La sabemos? Sí, sí la sabemos, en nuestra I total. 33,5 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Y eso lo multiplicamos por qué cosa? Por nuestra resistencia, que es de 390, obviamente. 390. Ahora, si hacen ese cálculo, BR de 390, esto es el cálculo utilizando la ley de Ohm, adivinen qué nos da. A ver, lo voy a hacer. 33,5 por 10 a la menos 3 multiplicado por 390. Esto nos da un valor de 13,07 aproximadamente. Bueno, se puede notar un error, ¿cierto? Pero es por la aproximación de toda la resistencia equivalente, ¿cierto? Esta misma resistencia que está acá, esta, están aproximadas, por lo tanto siempre va a haber un error. Pero si se fijan, es mínimo. Ya. Muy bien. Ahora nos vamos a nuestra letra D. ¿Y qué nos dice? Encontrar todas las corrientes de rama. Las corrientes de rama. ¿Qué es una corriente de rama? Aquí hay que preguntarse. Una corriente de rama. A ver, vamos a anotar. Esta es una corriente de rama, la voy a anotar hacia arriba. Esta es una corriente de rama, la voy a anotar hacia abajo. Esta es una corriente de rama, la voy a anotar hacia el lado.
Esta es una corriente de rama, la voy a anotar subiendo. Esta es una corriente de rama. Muy bien, ¿cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5 corrientes de rama. Ya. Le vamos a poner un nombre. Y 1, y 2, y 3, y 4, y 5. Esas son nuestras corrientes de rama. Todas esas corrientes tenemos que calcularlas. Bastante tedioso. Ya. Entonces, vamos a hacer algo mágico. Vamos a agrandar aquí un poquito. Aquí está. Vamos a agrandar para que se note bien. Ya. Vamos a utilizar LBK y LSK. Para calcular todo esto, vamos a hacer 5 ecuaciones porque tenemos 5 incógnitas que queremos conocer. Por lo tanto, tenemos que hacer un sistema de 5 por 5, 5 ecuaciones, 5 incógnitas, para poder despejar o encontrar cada una de estas corrientes que necesitamos. Ya. Entonces vamos a usar LBK y LSK. Vamos a denotar los voltajes. Este voltaje que hay acá, si se fijan, el más está hacia arriba, por lo tanto la punta de la flecha va hacia arriba, a donde indica el más. Ahora, la resistencia, aquí puede colocar para donde yo quiera eh, nuestra flecha de voltaje. En este caso, la voy a anotar para acá. Esta para acá puede ser para cualquier lado, solamente nos va a cambiar el signo. Esta para abajo la vamos a dar para abajo. Y esta también la vamos a dar para abajo. Ya. También son hartas, entonces le vamos a colocar un nombre. A este le voy a colocar B0 porque es el de la fuente. Está B1 para no confundirme. B2, B3, B4 y B5. Ya. Ahí está. Hay hartas cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer nuestro LBK. De aquí vamos a tener tres ecuaciones. Ya van a ver cuáles. Entonces vamos a anotar 1. Nuestra primera ecuación. Aquí vamos a utilizar B igual a I por R. I por R, I por R. Entonces, el voltaje que queda acá va a ser I por R. Eso lo van a tener que tener en cuenta. Por lo tanto, primero que nada, voy a marcar color que no haya utilizado aquí. Azul. Voy a seleccionar cada una de estas mallas. Tenemos tres mallas. Y voy a dar un sentido arbitrario de dirección. Puede ser cualquier dirección. Un sentido de dirección o de recorrido de la malla. Esto no es necesario anotarlo, pero yo lo voy a anotar para que se note un poquito mejor. Yo quiero recorrer la malla en ese sentido, es decir, en sentido horario. Por lo tanto, tenemos que fijarnos este sentido que indica nuestra punta de la flecha, viene y la punta de la flecha de este sentido estaría entrando por la cola de la flecha del voltaje. Por lo tanto, cuando entre por la cola, vamos a denotar un signo menos. Y vamos a anotar el valor del voltaje. B0, ¿cuánto vale B0? Vale 20 volts, lo conocemos. Ahora seguimos. Y aquí, nuevamente, la colita azul, la punta, o sea, la cabeza de la flecha azul entra por la cola del B1. Por lo tanto, anotamos menos B1. Y después en esta malla tenemos B2 también, que también entra por la cola. Entonces sería menos B2. Esto por la ley de voltaje Kirchhoff, sabemos que tiene que ser igual a cero. Y así con todas. Tenemos tres mallas, entonces vamos a hacer tres ecuaciones. Ya, perdón, ahí un 2, me confundí. Tres ecuaciones vamos a tener. Y aquí es de libre elección, lo voy a hacer un poco más rápido, pero va a ser B2 menos B3 menos B4 igual a cero. Y en la última tenemos B4 y B5 solamente, entonces sería B4 menos B5 igual a cero. Ya, si se fijan, en todas usé el mismo sentido que está por acá, y en esta también usé el mismo sentido por acá, para no confundirme. Pero ustedes también pueden utilizar un sentido contrario. Esta la hubiesen colocado, por ejemplo, eh, en sentido para acá. Da lo mismo, aquí le va a cambiar el signo y va a quedar así. Pero no, la vamos a dejar así como la tenemos, como la teníamos anteriormente. Vamos a borrar todo esto para no confundirlo más. Ya, ahí está. Bien, tenemos tres ecuaciones ya. Ahora, nos faltan dos más. ¿Y de dónde sacamos esas dos ecuaciones? Vamos a usar LSK. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice la LSK?
La LSK nos dice que en toda la suma de las corrientes que entran a un nodo tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, tenemos que fijarnos en los nodos. Aquí tenemos un nodo. Bien, porque se reparten las corrientes. Acá tenemos otro nodo. Bien. ¿A dónde más tenemos un nodo? Tenemos uno acá, ¿cierto? Y tenemos uno acá. Pero si se fijan, este nodo que yo voy a marcar acá es el mismo. Es el mismo nodo. Recuerden que esto se puede redibujar y al final vamos a notar que este nodo, estos dos nodos diferentes que marqué, se puede agrupar en uno solo. Ya, vamos a dejar en uno solo. Ya. Entonces, nos vamos, por ejemplo, al nodo de arriba. Vamos a anotar nuestra cuarta ecuación y tenemos que vamos a denotar como la corriente que entra al nodo, la vamos a anotar positiva. Al nodo de arriba, ¿cuáles estarían entrando? Estaría entrando I1, porque si se fijan, I1 sube, da la vuelta por acá y está entrando al nodo. Entonces, I1 se va a positivo. ¿Cuáles estarían saliendo? Estaría saliendo del nodo I3 y estaría saliendo I2. Por lo tanto, va menos I2 menos I3. Ya, muy bien. Esto igual a 0. Nos vamos al siguiente nodo y vamos a hacer nuestra ecuación 5. Ahora, si se fijan, eh, ¿qué no está entrando? Está entrando I3 y I4, por lo tanto es I3 más I4 menos I5 porque está saliendo y esto tiene que ser igual a 0. Ahora nos vamos al nodo de abajo, aquí un poco más complicado de ver. Pero ya tenemos nuestras 5 ecuaciones. Tenemos 5 ecuaciones, 5 incógnitas. Si hacemos la del nodo de abajo, que lo voy a anotar aquí, nuestra ecuación 6 nos va a dar lo siguiente: menos I1 más I2 menos I4 más I5 igual a 0. Ya, ¿qué pasa? Recordando de álgebra lineal, tenemos que para hacer un sistema de ecuaciones, las ecuaciones, ¿cierto? Todas nuestras ecuaciones tienen que ser linealmente independientes. ¿Qué pasa con la número 6? Pasa que la número 6 es la suma de la ecuación 5 más la ecuación 4. Por lo tanto, no es linealmente independiente, porque depende de la 4 y de la 5. Entonces la podemos eliminar. Se va tarjada esa. No la vamos a ocupar. Entonces la vamos a borrar nomás. Vamos a borrar aquí y vamos a quedar trabajando con las 5 ecuaciones que nos resuelven el problema. Ahora bien, si bien tengo 5 ecuaciones, no tengo 5 incógnitas, porque tengo las 5 corrientes, pero acá tengo voltaje. Por lo tanto, ahora yo les mencionaba que vamos a utilizar eso que está ahí. Vamos a transformar esos voltajes en la corriente por la resistencia. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer, esto lo voy a agrupar un poquito más para acá. Ahí está. Vamos a correr por acá. Y voy a hacer dos ejemplos nomás. B1, que es este que está acá. ¿Cómo sería? B1 va a ser a la corriente que pasa por la resistencia, multiplicado por la resistencia. La corriente, ¿cuál sería en nuestro B1? B1, nuestra resistencia 390. La corriente que pasa por esa resistencia es la corriente I1. Por lo tanto, aquí iría I1 multiplicado por ¿qué? Por nuestra resistencia 390. Oh, qué simple. No, no es tan simple. Falta algo más. ¿Cómo está entrando esta corriente que está acá? Está entrando por la cola del voltaje. Por lo tanto, va a un negativo. Ahora vamos a hacer el B2, por ejemplo. B2. Nosotros vamos a nuestro B2 y tenemos nuevamente un signo negativo porque la corriente que está entrando por la cola, por lo tanto va un signo negativo y va el I2 por nuestra resistencia, por 1000. Ya, ahí está. Entonces de esa manera vamos a hacer todo con los 5 voltajes y la vamos a reescribir nuestra ecuación que va a quedar así. Menos 20, perdón aquí, voy a demorar un poquito. Menos 20 más 390 por I1 más 1000 por I2 y esto igual a 0. Si se fijan, solo reemplacé el B1 y el B2 como están acá, por las corrientes y por la resistencia. Nuestra ecuación 2 va a ser menos I2, menos 1000 I2 más, porque menos por menos da más, 150 por I3 menos 220 por I4 igual 0. Ahora, nuestra ecuación 3, ¿qué va a ser? Va a ser 220 por I4 más 220 por I5 igual a 0. Y nuestra ecuación, perdón, 4
y 5 van a ser las mismas de acá. Entonces, para no darme el trabajo, vamos a hacer una pillería ahí, la vamos a anotar. Ya, ahí está. Ahora este sistema tiene varias formas de solucionarse. Sustitución, ¿cierto? Despejar aquí, reemplazar arriba, bla, bla, bla. Pero es muy tedioso. Por lo tanto, una forma facilita de hacerla o que nos va a disminuir el trabajo, perdón, va a ser utilizando matrices. ¿Dónde? A ver, aquí lo vamos a chequear. ¿Dónde? Nuestra matriz va a ser I1, I2, I3, I4 y 5. Esa va a ser nuestra matriz. Aquí no va a ser más grande porque son 5. Ya. Va a ser una matriz de 5 por 5. Y aquí vamos a anotar 390. Y 1 tiene 390. Y 2 tiene 1000. Y 3 no tiene. Y 4 tampoco. Y 5 tampoco. En la ecuación 2, ¿qué tenemos? Y 1 no hay I1, entonces va a 0. ¿Tenemos I2? Sí, vale menos 1000. ¿Tenemos I3? Sí, vale 150. Y así sucesivamente. Esto es menos 240, menos 220 y esto es 0. Ya. Aquí ya más o menos ya observaron cómo era. Aquí tenemos 0, 0, 0, 220 y 220. Tenemos 1, menos 1, 0 y 0. Y por último tenemos 0, 0, 1, 1 y menos 1. Ya. Ahí está nuestra matriz. Esa la vamos a ocupar más adelante. También vamos a hacer un vector B, vector columna. Y el vector B va a ser nuestras constantes que tenemos en nuestras ecuaciones, pero en el lado derecho. La vamos a pasar al lado derecho de la ecuación. Por lo tanto, aquí tenemos una constante que es de menos 20, la pasamos para acá y nos va a quedar 20 positivo. Acá no hay constantes, acá tampoco y acá tampoco. Por lo tanto, nos va a quedar 20, 0, 0, 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5. 5 porque teníamos 5 ecuaciones. Y ahora nuestro vector X va a ser igual a la inversa de A multiplicado por B. Y esto va a ser igual, nos va a dar un vector con las corrientes, con el valor de las corrientes I1 hasta I5, que son nuestras 5 corrientes. Estos cálculos, como les digo, nos vamos a evitar de reemplazar, despejar y todo ese cuento, y lo vamos a hacer en MATLAB. Entonces nos vamos a ir a MATLAB y vamos a calcular. MATLAB. Aquí está MATLAB. Entonces vamos a anotar, antes de todo, ¿cómo crear un vector? Un vector C, por ejemplo, le damos un nombre, lo igualamos, dos corchetes cuadrados, y si queremos un vector fila, lo anotamos, por ejemplo, 2, espacio 3, espacio 4, espacio 5. Está un poquito lento, pero aquí nos arroja el vector que creamos, si se fijan, un vector fila. Si ese mismo vector, vamos a llamar otro nombre. No, X no. B. Ese mismo vector, ahora yo lo quiero escribir para abajo. Entonces anoto el 2, punto y coma, el 3, punto y coma, el 4, 4, punto y coma, el 5. Miren, nos arroja el mismo vector, pero hacia abajo. Y con esto podemos crear una matriz. Por ejemplo, una matriz de 2 por 2 la vamos a llamar D igual a 2, 4, punto y coma, 3 y 5. Sí, dos corchetes. Si se fijan, ahí tenemos nuestra matriz 2 por 2. Vamos a limpiar esto. Nuestras variables que están acá en el workspace las vamos a limpiar porque no las queremos utilizar. Vamos a poner clear. Ahí las limpiamos, ya no están. Y nuestro command Windows también lo vamos a limpiar. Entonces vamos a anotar nuestra matriz A igual, A igual a nuestra matriz A. Nuestra matriz A que va a ser de 390, 1000, 0, 0, 0, punto y coma. 0, menos 1000, 150, menos 220, 0, punto y coma. 0, 0, 0, 220, 220, punto y coma. 1, menos 1, menos 1, 0, 0, punto y coma, 0, 0, 1, 1, menos 1. Ya, 0 corchete. Ahí está nuestra matriz, nuestro vector B, que era un vector columna. Ya les dije cómo hacerlo, sería 20,
punto y coma, 0, punto y coma, 0, punto y coma, 0, punto y coma, 0. Ahí está. 2, 4, 5, ahí está. Y nuestro vector solución que nos va a entregar finalmente nuestra corriente va a ser la inversa de nuestra matriz, como había dicho, así se denota, multiplicada por nuestro vector B. Ahí está. 33 miliamperes para corriente 1. Esto de acá hay 1, y 2, y 3, y 4, y 5. Ya, entonces me voy a nuestro vector de acá, nuestro vector solución, y tenemos lo siguiente. Aquí voy a tratar de... ya, sí, estamos bien. Entonces nos vamos a nuestra pizarrita y tenemos que nuestras corrientes van a ser de 33,5, 6,92, 26,6, menos 13,3 y 13,3. Y esto está en miliamper, por si acaso. Esas son nuestras corrientes. Bien, así se resolvía este problema. Se volvió un poquito largo porque en realidad me demoré explicando más lo que era MATLAB, pero se resuelve bastante rápido. Y ahora, teniendo esos valores anotados por aquí, 33, ¿cierto? 6, 26 y 13, recordarlo un poquitito porque nos vamos a ir a PSIM. Y en PSIM yo ya tenía diseñado lo que era mi, mi circuito. Y no voy a explicar más detalle esto porque ya PSIM es un software que se conoce, que es conocido para estudiantes, entonces lo vamos a utilizar. Es el mismo circuito original. Si se fijan, acá tengo 440 y 440. Y acá en nuestro circuito teníamos 220 y 220. Ya, por la reducción que yo le había dicho, esta con esta quedan 220. Por lo tanto, como están en paralelo, ahí son del mismo valor y quedan la mitad y queda 220, así que es lo mismo. Ya, simulando nuestro circuito, vamos a colocar vamos a tener nuestro valor de corriente que la va a entregar acá. Entonces lo vamos a ejecutar. Ahí están. Si se fijan, eh, tenemos en la corriente I1 33,54 miliamperes. También tenemos nuestra corriente 2 que es 26,6 miliamperes. Nuestra corriente 3 es 6,92 miliamperes. Y nuestra corriente I4 que es 13,3 miliamperes. Y nuestra última corriente que igual la podemos tener. Entonces, si se fijan, son los mismos valores o los mismos resultados que nos entregó eh, la resolución obtenida en MATLAB. También, si se acuerdan, calculando a mano por el divisor de voltaje, habíamos obtenido lo que era el voltaje de la R390. Ya, en PSI nos da 13,08, más o menos. Si nos vamos a nuestro cálculo, por acá lo tengo, debería estar, acá está. A mano igual nos da 13,08. Entonces todos nuestros cálculos, todas las leyes que yo apliqué son verídicas, es decir, se cumplen. ¿Ya qué nos faltaría? Nos faltaría hacer la simulación en MATLAB, en PSIM. PSIM, perdón, en Simulink. Simulink es como una aplicación que trae incorporada MATLAB y también se puede hacer circuito. Por ejemplo, yo me voy a la librería. Aquí existe un icono que es para anclar. Entonces así yo aprieto aquí y no se mueve. Por ejemplo, si ya no lo quiero, lo aprieto y desaparece. Pero yo sí lo quiero. Entonces vamos a anotarlo. Ya. Entonces Simulink trae una parte de SimEscape y adivinen qué trae. Trae una parte eléctrica. Entonces la apretamos y ahí está. También en la parte de librería ahí está. Entonces nos vamos a ver qué tiene. Nos trae elementos eléctricos. ¿Qué elementos tenemos? Capacitor, diodo, ¿cierto? Nuestra tierra. Tenemos algo que nos puede un inductor, resistencia. Ya, ahora cómo lo hago yo para diseñar nuestro circuito? Entonces, arrastramos simplemente. Ahí lo arrastramos. Si quiero un capacitor,
Está un poco lento esta cosa, bastante lento, está cargando todavía. Pero como yo lo arrastré aquí a nuestra hoja en blanco, debería aparecer eh, por acá. Vamos a ver si es que. Bueno, bueno, ese es un problema que tiene, una desventaja que tiene MATLAB cuanto a PSIM. PSIM es mucho más rápido y es menos engorroso también, que es un poco más difícil implementar el circuito. Ahí está, recién apareció, ya. Ahí está nuestra resistencia que arrastramos hace bastante tiempo, la arrastramos, ¿cierto? Y ahí apareció. La puedo mover, la puedo rotar, puedo hacer lo mismo que en PSIM. Eh, Vamos a ver qué más necesito. Para nuestro circuito necesitamos una fuente de voltaje. Entonces vamos a la parte eléctrica y aquí tenemos también fuente de voltaje. Entonces hacemos el mismo procedimiento, la arrastramos y no la voy a arrastrar en este caso porque se demora mucho, pero la arrastramos y también se nos pega nuestra hoja, nuestra hoja de trabajo. También necesitamos lo que era medidores de voltaje y de corriente. Entonces, el mismo cuento, nos vamos a esta parte y tenemos el medidor de corriente y medidor de voltaje. Entonces, lo arrastramos y también podemos hacer lo mismo. Aquí, como les decía, era un poquito más complicado porque también hay que usar un convertidor que este. Hay que usar un solver configuration y hay que hacer un display. Este display, primero, entonces, para que me entiendan, conecto, ¿cierto? Nuestro sensor, nuestro amperímetro, y aquí trae como una pestañita, así como una palomita. Esta palomita la conecto a nuestro convertidor, entonces agarra nuestra señal y la va a convertir. ¿Para qué la va a convertir? Porque yo este convertidor la uno a nuestro display, y en nuestro display se entrega el dígito, ¿cierto? El valor de nuestra corriente. Eso hay que hacer para obtener más o menos el valor, y aquí lo podemos visualizar. Y por último, también tenemos que tener conocimiento de que si no implementamos este solver configuration en nuestro circuito, no nos va a ejecutar la acción de echar a andar, por ejemplo, nuestro circuito. Nos va a tirar un error bastante feo, entonces esto igual hay que implementarlo. Ya teniendo todos esos conocimientos, una cosa que puedo acotar aquí, por ejemplo, en la barra de arriba puedo buscar yo las cosas. Por ejemplo, si yo no sé dónde está el PC Simulink Converter, yo lo escribo. PS, ¿cierto? Simulink, ahí está. No lo puedo escribir abreviado si quiero. Lo busco, le doy enter y aquí me aparece. Ya. Ahí para que busquen, entonces les dejo de tarea que tenemos que usar, en este caso, en nuestro circuito, un resistor, un display, el PS, el solver configuration y un sensor de corriente y una fuente de voltaje. Esos son los elementos que van a ocupar, los cuatro que están aquí arriba. Entonces, como vieron, es bastante lento y yo ya tengo creado el circuito. Vamos a abrirlo a ver si es que puedo. Y nos vamos a ir a escritorio. Aquí está. Ojalá no ande tan lento. Aquí está, ahí me lo abrió en una ventana aparte y aquí está nuestro circuito. Bien, eh, vamos a... Ahí está. Ahí está nuestro circuito, es exactamente el mismo para que se den cuenta los valores aquí, no me dé el tiempo de mostrarlo, pero son los mismos valores que utilizamos. Esta de 20, esta de 390, esta de 1000, 150. Ahí está, por ejemplo, esa, la que está indicada acá es de 390 y así sucesivamente. Son todos los valores exactamente los mismos que vamos a utilizar. Como les contaba, hay que utilizar en el MATLAB, en el Simulink, hay que utilizar una tierra, hay que utilizar nuestro Solver Configuration, que tiene que estar sí o sí implementado en nuestro circuito. Ahí está, en este caso está implementado en esta parte que está acá, que da la tierra. Tenemos nuestra fuente de voltaje y aquí en serie, porque vamos a medir la corriente, conectamos nuestro sensor de corriente, que sería nuestro amperímetro.
Y como yo les decía, para no recargar el circuito, lo voy a hacer solamente con esta corriente que está acá, que sería nuestra I1. Vamos a ampliar aquí un poquito porque está muy chico. Esta es nuestra I1. Y esta pestañita que está ahí, ese triangulito que se forma, lo vamos a conectar al PS y el PS lo vamos a conectar a nuestro display. Ya. Una vez teniendo el circuito armado, entonces una forma es seleccionarlo o simplemente ejecutarlo aquí. Nos vamos a la parte de Run. Hay que esperar un poquito, que es bastante lento. Incluso se me pegó. Pero en nuestro display aquí vamos a observar el valor de nuestra corriente I1, que tenemos calculada en PSIM, tenemos calculada en hecha a mano también, y tenemos calculada en MATLAB. Entonces vamos a ver qué nos entrega Simulink. Ahí está. Se demoró bastante, pero ahí está. Si, si se fijan, aquí en el display nos entrega un valor de 33,54. O sea, perdón. 0,0 a 33,54. Esto es un valor de 33,54 miliamperes aproximadamente. Que es el mismo valor que teníamos calculado anteriormente en nuestra pizarra, ¿cierto? Que, a ver si lo pillo, que está aquí, que es la primera, que es de 33,5 miliamperes. Ahí está en miliamperes. Eso lo habíamos calculado con la calculadora de MATLAB. También creo que lo teníamos a mano, ¿cierto? Que era nuestra corriente total, que está acá, que nos da 0,0335 aproximadamente, y que es lo mismo. Eh, bueno, eso más que nada. Eso ha sido la ayantía. Espero que les sirva, les sea de utilidad. Como recomendación, yo no utilizo mucho MATLAB con el PSIM porque, como vieron, es bastante lento, es bastante más complicado y es un poco más rebuscado utilizar lo que es la resistencia, nuestros sensores. En cambio, si nos vamos a PSIM, tenemos en la barra de abajo ya que está casi todo. Tenemos nuestra resistencia, las podemos rotar con el clic derecho. Entonces es bastante más práctico y, y es más rápido también. Eso. Espero les sirva la cantidad y nos estaremos viendo para la próxima clase. Muchas gracias.